El silencio en la sala del trono imperial era tan denso que podía cortarse con un sable de plasma. La princesa Kaelit, de la hegemonía Valari, no era una mujer de palabras suaves. Su raza había subyugado a 1000 sistemas solares antes de que los humanos descubrieran cómo encender fuego. Para los Valari, la guerra era una danza de poder, una exhibición de fuerza bruta donde el más grande siempre aplastaba al más pequeño. Por eso, cuando el pequeño destacamento humano en la frontera de Crios fue atacado por una flota de incursión de nivel 5, todos esperaban una masacre. Yo era el autor de ese informe. Un simple comandante de logística que, atrapado en una estación de observación, tuvo que improvisar. Los Valari despreciaban a los humanos. Nos llamaban los blandos, seres de carbono que dependían demasiado de sus sentimientos. Pero Kaelit sostenía mi reporte de batalla en sus garras digitales. No era un video de explosiones heroicas ni un discurso de victoria. Era una serie de vectores, cálculos de calor y tiempos de respuesta. Mis superiores me habían dicho que era un documento aburrido, puramente técnico. Pero mientras la princesa leía cómo destruimos a 3 acorazados Valari con solo 2 cargueros mineros y un satélite de comunicaciones obsoleto, su expresión cambió. No había ira en sus ojos, sino un hambre que nunca antes había sentido por un macho de su propia especie. «Llamen al embajador», ordenó ella, sin apartar la vista de los datos. «No quiero su rendición. Quiero al hombre que escribió esto. Me casaré con él». ¿Cómo llegamos a esto? Todo empezó en el cinturón de asteroides de Crios. Mi unidad no era de combate. Éramos ingenieros, técnicos de radar y analistas de datos. Cuando los Valari aparecieron, no teníamos cañones de riel ni escudos de energía de grado militar. Lo que sí teníamos era un conocimiento profundo de las leyes de la termodinámica y una desesperación absoluta. El reporte de batalla que la princesa tenía en sus manos detallaba el protocolo. Espejo. En lugar de disparar a los acorazados enemigos, utilizamos los láseres de minería para calentar la superficie de los asteroides cercanos a miles de grados. No los lanzamos, simplemente los hicimos brillar en el espectro infrarrojo. Los sensores de puntería automática de los Valari, diseñados para buscar firmas de calor de motores, se volvieron locos. Dispararon toda su artillería contra rocas incandescentes mientras nosotros apagábamos nuestros motores y nos dejábamos llevar por la inercia, ocultos en la sombra de la radiación. Fue una humillación matemática. En mi reporte, escribí con frialdad: el enemigo confía en su superioridad tecnológica para ignorar las leyes básicas de la percepción. Esa frase fue lo que cautivó a Kaelit. Ella vio que los humanos no peleábamos con las manos, sino con la realidad misma. Cuando la noticia llegó al alto mando terrestre, pensaron que era una broma de mal gusto o una trampa diplomática. La heredera del imperio más violento de la galaxia quería casarse con un analista de nivel 4 por un documento de Excel glorificado. El embajador Mellor me llamó a su oficina, sudando frío. Me mostró el mensaje oficial de la hegemonía. No era una invitación, era un decreto. Si me negaba, los Valari considerarían que la unión humana estaba insultando el honor de la corona, lo que significaba una guerra total que no podíamos ganar. Comandante, sé que usted solo quería jubilarse y vivir en una granja en Marte, me dijo Mellor con voz temblorosa. Pero parece que su caligrafía táctica ha despertado algo primitivo en esa mujer. Yo miré mi reporte. Para mí, eran solo decisiones lógicas bajo presión. Para ella, era una carta de amor escrita en sangre y lógica. La princesa Kaelit no buscaba un amante, buscaba un arquitecto de la destrucción que pudiera estar a su lado. El problema era que yo no era un guerrero. Era un hombre que odiaba la guerra, y ahora, el destino de la humanidad dependía de que yo aceptara el compromiso más extraño de la historia galáctica. El viaje hacia la estación neutral Ojo de Nébula fue el más largo de mi vida.
Fui escoltado por la guardia de hierro de la princesa, seres de 2 metros de altura con armaduras que parecían forjadas en el centro de una estrella. Se movían con una gracia letal y me miraban con un desprecio que no intentaban ocultar. Tan pequeño, susurraban en su lengua gutural. Tan frágil. Pero cuando entramos en la sala de audiencias, el silencio volvió a reinar. Ka-Elite me estaba esperando. No llevaba corona, sino una armadura de combate ceremonial. Su piel tenía un brillo metálico y sus ojos eran pozos de inteligencia táctica. No hubo flores, ni música, ni protocolos de cortejo humanos. Ella caminó hacia mí, ignorando a los diplomáticos, y proyectó mi reporte de batalla en el aire entre nosotros. Señaló el párrafo 14, donde yo explicaba por qué decidí sacrificar la antena de comunicaciones para crear un pulso electromagnético que cegara a su flota. ¿Por qué?, preguntó con una voz que vibraba en mis huesos. Perdiste tu única forma de pedir ayuda. Yo la miré a los ojos y respondí con la verdad, porque no necesitaba ayuda, necesitaba tiempo para que mi plan funcionara. Ella sonrió, y juro que vi miedo en los ojos de sus propios guardias. La princesa no aceptaría un sí de un hombre que no pudiera defender su intelecto. Me llevó a la sala de simulaciones tácticas de la estación. Si este reporte no fue suerte, demuéstralo, desafió. Me puso al mando de una flota virtual de naves humanas obsoletas contra una formación de asalto Valari. Toda la corte imperial observaba a través de las pantallas. Sabían que, por ley, si yo fallaba, mi vida pertenecía a la corona como esclavo de guerra. No usé tácticas convencionales. Mientras los generales Valari esperaban que formara una línea de defensa, yo dividí mis naves en grupos de 1. Usé sus propias señales de radar para crear interferencias constructivas, haciendo que una sola nave pareciera una flota entera en sus pantallas. Los llevé a un campo de minas virtual que yo mismo había sembrado usando los restos de naves destruidas en la primera fase del ejercicio. La princesa observaba cómo sus comandantes más veteranos caían en trampas que ni siquiera comprendían. Al final, solo quedaba mi nave insignia frente a la suya. No disparé. Simplemente le envié un mensaje de texto, jaque mate. Ella apagó la pantalla y se acercó a mí tanto que podía sentir el calor de su cuerpo. «Eres un monstruo», susurró con admiración. Un monstruo con cara de ángel. Esa noche, en mis aposentos, recibí una visita inesperada. No era un asesino, sino la propia Ka-Elite. Venía sin guardias, vestida con una túnica sencilla. Su arrogancia guerrera había desaparecido, reemplazada por una curiosidad casi infantil. «Mi pueblo está muriendo», me confesó. Me quedé helado. Los Valari parecían imparables, pero ella me explicó la verdad. Su obsesión con la fuerza bruta los había estancado. Estaban perdiendo guerras contra facciones menores porque no sabían innovar. Solo sabían golpear más fuerte. «Vimos tu reporte y mi padre quería ejecutarte por usar trucos de cobarde», dijo ella, sentándose frente a mi escritorio. «Pero yo vi la salvación. Los humanos tienen algo que nosotros perdimos hace eones, la capacidad de ver el mundo no como es, sino como podría ser manipulado». Me di cuenta de que su propuesta de matrimonio no era solo un capricho romántico. Era un movimiento político desesperado. Ella quería mi mente para salvar a su imperio de su propia rigidez. Pero yo tenía mis propias condiciones. No sería un arma para su expansión. Si íbamos a unirnos, tendría que ser bajo mis términos de preservación de la vida, no de destrucción. No todos en la hegemonía Valari estaban felices con la idea de que una princesa se uniera a un primitivo. El general Barcas, el comandante supremo de las fuerzas imperiales, veía mi presencia como un cáncer. Para él, mi reporte de batalla era una anomalía, un truco sucio que insultaba la pureza del combate. Mientras yo negociaba los términos del Tratado de Paz y Unión con Ka-Elite,
Barkas estaba moviendo piezas en la oscuridad para asegurar que yo nunca llegara a la ceremonia. Un intento de asesinato ocurrió durante la cena oficial. Mi comida fue envenenada con un compuesto que paraliza el sistema nervioso humano en segundos. Pero lo que Barkas no sabía es que, como analista de logística, yo siempre revisaba los protocolos de seguridad de la cocina antes de entrar a cualquier lugar. No comí nada. Simplemente observé quién me miraba esperando que cayera. Cuando Barkas notó que yo seguía sonriendo y bebiendo agua purificada, supe que la guerra no estaba en el espacio, sino en esa misma sala. Le envié un pequeño dispositivo de grabación que había escondido bajo la mesa. General, le dije a través del comunicador interno, su microexpresión de decepción ha sido registrada en alta resolución. Es una lástima que la traición sea tan fácil de leer como un reporte de batalla. El día de la unión, el cielo de Crios se llenó de naves de ambos bandos. Era una imagen surrealista, los elegantes y afilados cruceros de la hegemonía junto a las robustas y toscas fragatas de la tierra. La ceremonia Valari era un combate ritual, pero Ka-Elite la adaptó. No pelearíamos con espadas, sino que presentaríamos un plan conjunto para proteger el sector de los piratas espaciales que acechaban en las sombras. Yo vestía mi uniforme de la flota terrestre, con las medallas que me habían dado por el incidente del reporte. Ka-Elite caminó hacia el altar de obsidiana y ante millones de espectadores galácticos, puso su mano sobre la mía. Este hombre, declaró su voz amplificada por los sistemas de la estación, me venció sin disparar una sola bala de verdad. Me enseñó que la mente es el arma más letal del universo. En ese momento, sentí que la humanidad finalmente había encontrado su lugar en la galaxia. No como conquistadores, ni como víctimas, sino como los maestros de la estrategia que nadie vio venir. Nuestra luna de miel duró exactamente 3 horas. Una señal de socorro llegó desde las colonias exteriores. Una raza conocida como los Devoradores de Soles había aprovechado la distracción de la boda para lanzar un ataque masivo. El general Barkas, en un último acto de despecho, retiró sus tropas, dejando a la princesa y a mí con solo una pequeña escolta de naves. Ka-Elite estaba lista para cargar de frente, buscando una muerte gloriosa. «Es nuestra única opción», gritó mientras preparaba los motores de salto. Yo la detuve. «No», le dije con firmeza. «Si cargas, mueres. Si escuchas mi plan, vivimos». Usé la red de satélites de la boda, que estaban transmitiendo a toda la galaxia, para crear una red de interferencia masiva. Convertimos la señal de video del evento en una frecuencia de pulso que sobrecargó los escudos de los devoradores. Fue un reporte de batalla en tiempo real. La princesa disparó los torpedos justo en los puntos de presión que yo le marcaba en su visor. En minutos, la amenaza que había aterrorizado a la galaxia durante siglos estaba en retirada, desorientada por una señal de televisión humana. La galaxia nunca volvió a ser la misma. La historia de cómo un reporte de batalla llevó a un humano al trono de la hegemonía se convirtió en leyenda. Los Valari aprendieron a pensar, y los humanos aprendieron a ser fuertes. Ka-Elite y yo nos convertimos en los arquitectos de una nueva era de paz armada. A veces, por las noches, la encuentro leyendo mis viejos informes de logística, buscando algún secreto oculto entre las cifras. ¿Realmente te enamoraste de mí por un reporte de batalla?, le pregunté una vez mientras mirábamos las estrellas desde el balcón del palacio. Ella dejó la tableta de datos y me miró con una sonrisa que aún me erizaba la piel. «No fue el reporte, mi amor», respondió. «Fue el hecho de que, mientras todo el universo gritaba, tú eras el único que estaba calculando cómo silenciarlos». La humanidad siempre ha sido subestimada, vista como débil o demasiado emocional. Pero como aprendió la princesa, cuando un humano tiene un lápiz, un papel y algo por lo que luchar, no hay imperio que pueda detenerlo.